1 de mayo de FT. Un helicóptero militar de México vuela a baja altura sobre las montañas de Jalisco. A bordo viajan soldados de élite que participan en una operación especial. Su objetivo es capturar a un hombre considerado el más peligroso dentro del mundo de los cárteles. Pero antes de que pudieran encontrarlo, un cohete RP es lanzado desde el bosque que se extiende debajo. El helicóptero se incendia y cae al suelo. Fue la primera vez en la historia de la guerra contra el narcotráfico en México que un cártel derribó un helicóptero del ejército. El hombre detrás de ataque se cree que fue Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que se ha expandido a más de 2 estados de México. Un hombre por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de millones de dólares por información que corindú su captura. Pero después de más de una década de persecución, nadie sabe con certeza dónde se encuentra. Entonces, ¿quién es realmente el Mencho? ¿Y cómo un niño pobre de un pequeño pueblo de México terminó convirtiéndose en el hombre más buscado del mundo? Comencemos la historia al principio. 1 de mayo de Tocén. El amanecer en el estado de Jalisco aún no había aparecido. Solo se escuchaban los sonidos de la guerra. Un helicóptero militar Cougar, ex-de aérea mexicana vuela a baja altura sobre las montañas cerca del municipio de Villa Purificación. A bordo viajan 100 soldados de élite. Su misión, simple al menos en el papel, encontrar y capturar al hombre más buscado de México. Un nombre que incluso dentro del propio gobierno se menciona con cautela, Nemesio Oseguera Cervantes, pero la operación de ese día no era un arresto, era una emboscada. Cuando el helicóptero cruza un valle estrecho, una chispa aparece desde el bosque que se extiende debajo. Un cohete antitanque RPE es lanzado hacia el cielo. En apenas unos segundos, el helicóptero es impactado. El motor explota. Las hélices se destrozan. El Cougar gira sin control en el aire antes de estrellarse contra el suelo envuelto en llamas. ¿Nan soldados? México acaba de presenciar algo que nunca había ocurrido. Un cártel del narcotráfico había derribado un helicóptero militar. Pero eso solo era una parte del plan. Al mismo tiempo, en todo el estado de Jalisco, autobuses incendiados, carreteras bloqueadas, bancos atacados, ciudades paralizadas. En pocas horas, más de 100 narcobloqueos ocurren de manera simultánea. Una red de ataques coordinados que antes solo un ejército regular podía ejecutar. El mensaje era claro. Este cártel ya era una organización criminal común. Se había convertido en una fuerza paramilitar. Y detrás de todo, estaba un hombre que provenía de un pequeño pueblo, pobre en el oeste de México. Un hombre que alguna vez fue trabajador migrante en California. Un hombre que también fue arrestado por tráfico menor de drogas. Pero en apenas 2 décadas, había construido uno de los imperios criminales más peligrosos del siglo XX. Un cártel presente en más de 2 estados de México. Una organización de narcotráfico que transporta miles de millones de dólares en cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia todo el mundo. Una red conocida con el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en la cima de esa pirámide de poder hay un nombre por el que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ofrecen millones de dólares de recompensa. Un nombre que los soldados mexicanos han perseguido durante años, desde años, pero que nunca han logrado capturar. El Mencho, el hombre que muchos expertos en seguridad creen que transformó un cártel local en el imperio criminal de crecimiento más rápido en la historia de México. Pero la pregunta más grande sigue en pie. ¿Cómo un niño nacido en la pobreza en Michoacán terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo criminal mexicano? Para entender esa historia, tenemos que regresar a una época anterior a que el nombre El Mencho se convirtiera en leyenda. Antes de que su cártel comenzara una guerra contra el propio Estado. Tenemos que volver al origen de la guerra contra el narcotráfico en México. Para entender el ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, primero hay que comprender algo fundamental. México había entrado en una guerra real, no era una guerra declarada oficialmente. No había tratados, no había frentes de batalla claros, pero sus consecuencias transformaron muchas regiones del país en verdaderos campos de batalla. Cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, tomó una decisión sin precedentes. Desplegó al Ejército Federal en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Más de 100 soldados fueron enviados a los estados con los niveles de violencia más altos. El objetivo
romper el poder de los cárteles que habían controlado amplias regiones de México de décadas. Pero en lugar de terminar la guerra, esa decisión desencadenó una nueva ola de violencia, porque cuando un cártel se debilitaba, otro cártel intentaba apoderarse de su territorio. En pocos años, el mapa del crimen en México comenzó a cambiar rápidamente. Imperios que alguna vez dominaron el mercado del narcotráfico colapsaron o se fragmentaron. Cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, comenzaron a entrar en guerras feroces por el control de las rutas del narcotráfico. Cada ruta que transportaba cocaína, metanfetamina o heroína desde Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos. Valía miles de millones de dólares, y cada ciudad ubicada sobre esas rutas se convertía en un objetivo estratégico. En muchas regiones, los cárteles no solo traficaban drogas, también controlaban la policía local, los gobiernos municipales, empresas, e incluso sistemas de recaudación ilegal de impuestos. Los analistas de seguridad llaman a este fenómeno narcoestado local, una situación en la que el poder del cártel supera al poder del Estado. Desde Tutasex hasta Tuatón, la guerra con el narcotráfico en México dejó cifras impactantes. Más de 300 personas murieron. Decenas de miles desaparecieron. Cientos de pueblos fueron convertidos en zonas casis. Pero en medio de ese caos, apareció una gran oportunidad, porque cuando los viejos cárteles comenzaron a debilitarse, una nueva generación de cárteles empezó a surgir, y entre ellos, había una organización que crecía más rápido que cualquier otro cártel. Una organización que al principio era solo un pequeño grupo armado, creado para proteger un territorio. Pero en pocos años, se transformó en un imperio criminal presente en casi todo México. El nombre de esa organización era Cártel Jalisco Nueva Generación. No era como los cárteles tradicionales. Mientras muchas organizaciones criminales operaban en secreto, el KEN eligió una estrategia completamente distinta: mostrar su poder, convoys de vehículos blindados artesanales, videos de propaganda con decenas de hombres armados con rifles de asalto, ataques directos contra las fuerzas de seguridad. No era solo violencia, era un mensaje. El que quería que el mundo supiera que no era un cártel común, era un ejército. Pero una gran pregunta seguía en pie. ¿Quién creó esta organización? ¿Quién transformó un pequeño grupo en el estado de Jalisco en el cártel de crecimiento más rápido en la historia de México? La respuesta se encuentra en la historia de un niño que creció en las montañas pobres del estado de Michoacán. Un lugar donde la pobreza, la migración y el contrabando se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Un lugar donde muchos jóvenes creían que la única manera de escapar de la pobreza era cruzar la frontera hacia Estados Unidos o entrar en el mundo de los cárteles. Allí, muchos años antes de que el nombre El Mencho apareciera en los informes de inteligencia, solo había un niño llamado Nemesio, un niño que nadie imaginaba que, algún día, se convertiría en el hombre más buscado del mundo. La historia de Nemesio Ceguera Cervantes no comienza con armas, no comienza con un cártel, y definitivamente no comienza con poder. Comienza en un lugar casi olvidado en el mapa de México, un pequeño pueblo ubicado entre las montañas áridas del estado de Michoacán. El nombre de ese lugar es Aguililla. En la década de Nancy, Aguililla era una comunidad rural, pobre. La mayoría de los habitantes vivía de la agricultura a pequeña escala, frijoles, ganadería. Pero las oportunidades económicas aquí prácticamente no existían. En muchas familias, el único camino para mejorar la vida era migrar a Estados Unidos. Ese también fue el camino que muchos jóvenes de la región eligieron. Entre ellos un joven llamado Nemesio. Nacido en Nancy, era uno de muchos niños que crecieron en una familia numerosa. Una infancia con pocas oportunidades. Pero, como muchos jóvenes de Michoacán en aquella época, Nemesio pronto, su futuro podía estar al otro lado de la frontera. A finales de la década de 1900, dejó México, California. Allí se unió a la ola de trabajadores migrantes que laboraban en granjas y fábricas. Trabajo duro, salarios bajos, pero ofrecía una oportunidad: dinero. Durante muchos años, Nemesio vivió una vida casi anónima. Nadie imaginaba que aquel joven inmigrante algún día se convertiría en uno de los personajes más peligrosos del mundo criminal. Pero dentro del entorno del contrabando transfronterizo entre México y Unidos, siempre existían oportunidades para ganar dinero rápido. Y fue precisamente en California donde Nemesio comenzó a contacto con pequeñas redes de tráfico de drogas.
solo ocupaba roles muy bajos, trabajos que cientos de otros inmigrantes también realizaban. Pero el mundo del contrabando tiene una característica. Si estás dispuesto a asumir riesgos, puedes ascender muy rápido. A comienzos de la década de 99, Nemesio ya había comenzado a participar en operaciones de narcotráfico grandes. Pero ese camino pronto condujo a su primer arresto. Según los registros de las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Nemesio fue a California por su participación en el tráfico de drogas. Después de cumplir su sentencia, fue deportado de regreso a México. Para muchas personas, eso podría haber sido el final. Un error, una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero para Nemesio, eso fue solo el comienzo. Porque cuando regresó a México a finales de los años 90, el país estaba entrando en una nueva etapa del mundo criminal. Los cárteles del narcotráfico se estaban expandiendo rápidamente. Y entre las organizaciones más poderosas de ese momento, había un nombre: Cártel de Sinaloa. Era el cártel que controlaba gran parte de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Una red criminal con miles de miembros. Una organización que muchos creían imposible de derrotar. Pero para Nemesio Ceguera Cervantes, Sinaloa no era solo un cártel. Era una oportunidad para entrar en el verdadero mundo del poder dentro del narcotráfico. En los años siguientes, comenzó a construir relaciones con grupos criminales en el oeste de México. Un proceso silencioso, sin llamar la atención, sin aparecer en los periódicos. Pero en la oscuridad del mundo de los cárteles, una nueva figura estaba comenzando a formarse. Un hombre que pronto se convertiría en uno de los comandantes más peligrosos del mundo criminal mexicano. Y ese camino lo llevaría hacia una organización criminal infame. Un cártel que controlaba amplias zonas de Michoacán a comienzos de los años 2000. Una organización conocida como la Familia Michoacana. Fue allí donde Nemesio Ceguera Cervantes comenzó a construir su verdadero poder, y también aprendió una lección fundamental. En el mundo de los cárteles, el poder no proviene del dinero, proviene de la violencia. Cuando Nemesio Ceguera Cervantes regresó a México a finales de la década de 99, el mundo de los cárteles estaba cambiando rápidamente. Las grandes organizaciones criminales ya no solo traficaban drogas, controlaban territorios completos, carreteras, rutas de transporte transfronterizas. Y en el estado de Michoacán, el poder en ese momento estaba en manos de una organización particular, la Familia Michoacana. A diferencia de muchos otros cárteles, la familia no operaba únicamente como una red criminal. Construyó su imagen como un movimiento semirreligioso. Los líderes de la organización hablaban con frecuencia sobre moral, disciplina y protección de la comunidad, pero detrás de esas declaraciones se encontraba una de las organizaciones más violentas de México. La familia controlaba la producción de metanfetamina, el transporte de cocaína, la extorsión a empresas, los secuestros y asesinatos. Para muchos jóvenes en Michoacán, unirse a un cártel no era solo una forma de ganar dinero, era el único camino hacia el poder. A comienzos de los años 2000, Nemesio Ceguera Cervantes comenzó a trabajar para la familia. Al principio, solo era un miembro más dentro de la red de contrabando, pero rápidamente demostró ser alguien con capacidad para organizar y dirigir. Según varios informes de inteligencia mexicana, Nemesio comenzó a participar en las operaciones armadas del cártel. Las misiones incluían proteger las rutas de transporte, controlar territorios, eliminar rivales. Fue en esta etapa cuando aprendió la estrategia de guerra de los cárteles. No se trataba solo de violencia aleatoria, era violencia organizada, emboscadas, operaciones de ataque planificadas, redes de inteligencia local. Pero el mundo de los cárteles siempre está cambiando, y hacia finales de los años 2000 comenzó a formarse un gran conflicto. Apareció una nueva organización, un grupo criminal extremadamente violento formado por exmiembros de Fuerzas Especiales de México. Su nombre era. Los Zetas se convirtieron rápidamente en uno de los cárteles más temidos en la historia de México. Sus tácticas se parecían más a las de un ejército que a las de una organización criminal. Armamento pesado, tácticas militares, ataques a gran escala. Y cuando los Zetas comenzaron a expandir su territorio hacia el oeste de México, la familia michoacana se vio obligada a reaccionar. Se creó un grupo armado especial para enfrentarlos. Ese grupo fue llamado los Matazetas. El nombre del grupo significa los cazadores de zetas. Su objetivo era claro:
eliminar a los Zetas y proteger el territorio de la familia. Dentro de este grupo, Nemesio Higuera Cervantes comenzó a destacar como un comandante importante. No era el más famoso, pero era extremadamente efectivo. Las operaciones del grupo Mata Zetas comenzaron a expandirse por varios estados del oeste de México. Pero como muchos otros cárteles, la familia tampoco pudo evitar los conflictos internos. Alrededor del año Toten, la organización comenzó a dividirse. Algunos líderes fueron arrestados, otros fueron asesinados. El poder empezó a fragmentarse. En el mundo de los cárteles, cuando una organización se debilita, otra aparece para reemplazarla. Y fue precisamente en ese vacío de poder donde Nemesio Ceguera Cervantes tomó una decisión crucial. Se separó de la familia, junto con un grupo de combatientes leales, y a partir de los restos de los matacetas, nació un nuevo cártel, un cártel que pronto cambiaría el mapa criminal de México. El nombre de esa organización era Cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio era solo un pequeño grupo que operaba en el estado de Jalisco, pero su estrategia era completamente distinta a la de los cárteles tradicionales. En lugar de esconderse en las sombras, el Ken decidió mostrar su poder públicamente. Videos de propaganda, convoys de vehículos blindados, escuadrones de decenas de hombres armados. El mensaje era claro. El Ken no solo quería controlar el mercado de las drogas, quería dominar todo el mundo de los cárteles en México. Y el hombre detrás de esa estrategia era el Mencho. Pero el poder siempre previene acompañado de guerra, porque cuando el Ken comenzó a expandir su territorio, rápidamente entró en conflicto con los cárteles más poderosos de México. Una guerra que convertiría muchas ciudades en campos de batalla, una guerra que haría que el nombre El Mencho se convirtiera en objetivo tanto de México como de Estados Unidos. Alrededor del año Tin, en el mundo criminal de México, una nueva organización comenzó a aparecer. Nadie sabía exactamente qué tan grande era, nadie sabía quién era el verdadero líder. Pero en los informes de las fuerzas de seguridad mexicanas, un nombre comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia. Cártel Jalisco Nueva Generación. El Ken, al principio, era solo un pequeño grupo que operaba en el estado de Jalisco. Pero la estrategia de esta organización era completamente distinta a la de los cárteles tradicionales. Durante décadas, los cárteles mexicanos solían operar en las sombras, evitaban llamar la atención y evitaban enfrentarse directamente al gobierno. Pero el Ken eligió un camino completamente opuesto. Utilizaron la violencia pública como una herramienta estratégica. Videos de propaganda comenzaron a aparecer. En esos videos, decenas de hombres armados vestidos con uniformes de camuflaje se alineaban en formación. Todos portaban rifles de asalto. Detrás de ellos había vehículos blindados artesanales, vehículos que el cártel llamaba monstruos. En muchos de esos videos, los hombres armados declaraban que eran un ejército leal a un solo hombre, un hombre al que llamaban el Señor de los Gallos. Ese era uno de los muchos alias de Nemesio Ceguera Cervantes. Pero el ascenso del King no era solo una campaña de propaganda, era una verdadera campaña militar. En pocos años, el Quején comenzó a expandir su territorio a una velocidad impresionante. Los informes del gobierno mexicano mostraban que el cártel estableció rápidamente presencia en Veracolima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero. En cada lugar, la estrategia era la misma. El Congo no negociaba, atacaba directamente. Los cárteles locales tenían que tomar una decisión: unirse al Quején o ser destruidos. Una de las guerras más importantes del Quején ocurrió en Michoacán. Allí se enfrentaron a una organización criminal que había dominado la región durante años. Knights Templar Cartel. Los Knights Templar surgieron de los restos de la familia michoacana. La organización controlaba muchas rutas de tráfico de drogas y red de extorsión en la región. Pero Egen lanzó rápidamente una ofensiva violenta. Emboscadas, ejecuciones públicas, batallas entre convoyes armados. En pocos años, el poder de los Knights Templar comenzó a debilitarse. Pero el Ken no estaba luchando contra un solo cártel. Estaba luchando contra varios cárteles al mismo tiempo. En el norte, se enfrentaba a los Zetas. En el oeste, Cártel de Sinaloa. Era una apuesta extremadamente peligrosa porque el Cártel de Sinaloa era considerado la organización de narcotráfico más poderosa de México. Pero el Mencho creía que la era de los viejos cárteles estaba llegando a su fin. Construyó el Ken bajo un modelo nuevo. Un cártel que operaba como una corporación criminal moderna. El Ken controlaba la producción industrial de metanfetamina, las rutas de transporte de cocaína desde Sudamérica, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos,
la extorsión a empresas, la extracción ilegal de combustible. Según varios informes de la DEA, el GEN se convirtió rápidamente en uno de los cárteles más ricos del mundo. Pero precisamente esta rápida expansión atrajo la atención de los gobiernos de México y Estados Unidos. El Mencho ya no era solo un líder de cártel local. Se convirtió en uno de los objetivos más buscados a nivel internacional. La recompensa por su captura comenzó a aumentar. Se empezaron a planificar operaciones militares, pero el Mencho parecía siempre ir un paso adelante. Rara vez aparecía en público. Había muy pocas fotografías, muy pocos videos. Durante años, las agencias de inteligencia ni siquiera estaban seguras de dónde se encontraba. Algunos creían que se escondía en las montañas de Jalisco. Otros pensaban que se movía constantemente entre varios estados. Algo seguro, el GEN se estaba convirtiendo en uno de los cárteles más peligrosos de la historia de México. Y el enfrentamiento entre este cártel y el gobierno mexicano alcanzaría su punto máximo en un día de mayo de Tofín, un día en que el mundo presenciaría algo que nunca había ocurrido: un cártel derribando un helicóptero militar mexicano. Buen de mayo de Tofetl, México despertó ante uno de los días más violentos de la guerra contra el narcotráfico. El gobierno mexicano había preparado una gran operación. El objetivo de esa operación era claro: capturar al hombre que lideraba uno de los cárteles de más rápido crecimiento del país, Ceguera Cervantes. La operación fue llamada Operativo Jalisco. Más de 1000 soldados y fuerzas federales fueron desplegados. Helicópteros militares fueron movilizados. Unidades especiales avanzaron hacia las montañas, con un solo objetivo: encontrar y capturar a El Mencho. Pero el GEN ya se había preparado para ese escenario. Según varios informes de inteligencia posteriores, el cártel había establecido un sistema alerta temprana, puestos vigilantes en las carreteras, habitantes locales pagados para reportar movimientos del ejército. En el momento en que las fuerzas de seguridad comenzaron a movilizarse, el GEN ya lo sabía y reaccionaron de inmediato, no solo en un lugar, sino en todo el estado de Jalisco. En pocas horas ocurrieron más de narcobloqueos. Autobuses fueron secuestrados, camiones fueron incendiados, las autopistas fueron bloqueadas. Ciudades como Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta cayeron en el caos. Cientos de vehículos fueron quemados. Rutas clave quedaron completamente bloqueadas. Pero el evento más impactante aún no había ocurrido. Mientras fuerzas militares avanzaban hacia las montañas cerca de Villa Purificación, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana volaba a baja altura para apoyar la operación. Era un Cougar Exetugacio. Viajaban soldados de fuerzas especiales. Pero cuando el helicóptero cruzó una zona montañosa cubierta de bosque, los hombres armados del GEN ya estaban esperando. Un cohete Rapec fue disparado. El misil impactó el helicóptero. El motor se incendió. La aeronave comenzó a perder el control. En cuestión de segundos, se estrelló contra el suelo. Soldados murieron. Varios más resultaron gravemente heridos. Fue la primera vez en la guerra contra el narcotráfico en México que un cártel derribaba un helicóptero militar. El mensaje del GEN era claro. No eran solo una organización criminal. Estaban dispuestos a enfrentarse directamente al Estado. El hecho sacudió a todo México. El gobierno respondió intensificando la persecución. Más unidades del ejército y de la Policía Federal fueron desplegadas. Se establecieron bases militares en varias zonas de Jalisco, pero el Mencho volvió a desaparecer, sin rastros claros, sin nuevas fotografías, sin información precisa sobre dónde se escondía. Durante los años siguientes, el GEN continuó expandiendo su territorio. Cártel se convirtió gradualmente en una de las organizaciones criminales más influyentes de México. Y mientras la violencia aumentaba, las agencias de seguridad de México y Estados Unidos iniciaron otra operación. No solo una guerra en las calles, sino una cacería global, una campaña para capturar al hombre detrás del GEN. Un hombre al que el gobierno de Estados Unidos calificaba como uno de los criminales más peligrosos del mundo. La recompensa por información que condujera a su captura aumentó a millones de dólares. Pero en el mundo de los cárteles, el dinero no siempre es suficiente, porque el Mencho no solo tenía dinero, tenía lealtad, una red de combatientes, un sistema de protección de múltiples capas, y durante muchos años, todas las operaciones para capturarlo fracasaron. El Mencho se convirtió en un fantasma, un nombre que aparecía en informes de inteligencia, pero que rara vez aparecía en público. Un hombre que muchos creen desapareció en las montañas de México,
Después de los acontecimientos de Todatín, el nombre Nemesio Ceguera Cervantes ya no aparecía solo en informes internos de México. Se convirtió en un objetivo internacional. Las agencias de seguridad de México y Estados Unidos comenzaron a coordinarse más estrechamente, especialmente con una agencia que tiene amplia experiencia en la persecución de los mayores capos del narcotráfico del mundo, la Drug Enforcement Administration. La DEA incluyó rápidamente a El Mencho en la lista criminales CADOS. La recompensa por información que condujera a su captura se elevó a $10 millones. Una de las recompensas más jamás anunciadas para un líder de cártel. Pero obturar era como perseguir a los capos del narcotráfico de las anteriores. Porque él casi nunca aparecía en público. No había mansiones lujosas. No había viajes. No había entrevistas. A diferencia de muchos capos anteriores, el Mencho prácticamente desapareció por completo del ojo público. En su lugar, dirigía el Cheng a través de una red de comandantes intermedios. Una estructura que los analistas llaman modelo descentralizado. En este modelo, los comandantes locales tienen alto nivel de autonomía. Las células operan de manera independiente. Esto hace que desmantelar toda la organización sea extremadamente difícil. Sin embargo, el gobierno mexicano logró algunos éxitos importantes. En varias operaciones, las fuerzas de seguridad capturaron o eliminaron a algunos comandantes del GEN. Muchos laboratorios de producción de metanfetamina fueron destruidos. Toneladas de drogas fueron incautadas. Pero el GEN continuó operando, y en muchos casos, el cártel incluso expandió su influencia. Uno de los golpes más importantes contra el Mencho ocurrió en Tutón. Durante una operación militar en el estado de Jalisco, las fuerzas mexicanas arrestaron a una mujer clave dentro de la estructura del CRENG, Rosalinda González Valencia. Ella no solo era la esposa del Mencho, también se creía que desempeñaba un papel importante en la red financiera del cártel. Su arresto fue visto como un intento de presionar al líder del GEN, pero incluso después de ese evento, el Mencho siguió sin aparecer. No había información confirmada sobre su ubicación. No había señales de que estuviera debilitándose. Incluso comienzan a circular rumores de que estaba gravemente enfermo. Algunos informes no oficiales sugerían que tenía problemas renales, pero no existían pruebas verificables. En el mundo de los cárteles, los rumores a menudo se utilizan como tácticas de información. Podría ser cierto, o podría ser simplemente una forma de desviar la atención. Lo único que las agencias de seguridad saben con certeza es que el GINC sigue operando. El cártel se ha expandido más allá de México. Sus redes han sido detectadas en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Asia. Esto ha convertido al Keng en una verdadera organización criminal transnacional. Y mientras las agencias de seguridad continúan la persecución, el Mencho parece seguir en algún lugar, observando, esperando, un fantasma en el mundo criminal de México. Después de más de una década de persecución, el nombre Nemesio Ceguera Cervantes sigue estando en el centro de una de las mayores cacerías en la historia de la guerra contra el narcotráfico. Pero lo que hace que la historia del Mencho sea tan particular no es solo su poder, es su casi completa desaparición de la vista pública. A diferencia de muchos capos del narcotráfico anteriores, el Mencho rara vez aparece frente a las cámaras. No hay entrevistas famosas, no hay fotografías de lujo, no hay mansiones exhibidas en la prensa. Durante muchos años, las agencias de seguridad ni siquiera han estado seguras de dónde se encuentra. Algunos infieren que se esconde en las montañas remotas del estado de Jalisco. Otros creen que se mueve constantemente entre diferentes estados. Quienes han estudiado la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación creen que esto parte de una estrategia deliberada. El Keng fue diseñado para no depender completamente de una sola persona. Los comandantes regionales tienen gran poder. Las redes operan de manera independiente. Eso significa que incluso si el Mencho fuera capturado, el cártel podría seguir funcionando. Pero hasta ahora, eso no ha ocurrido, a pesar de decenas de operaciones militares. Numerosos arrestos, la cooperación internacional entre México y Estados Unidos. El Mencho sigue sin ser capturado. Mientras tanto, el GINC continúa expandiéndose. Informes de seguridad indican que en el cártel ahora, en gran parte del territorio mexicano. Además, también han sido detectadas en Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Se trata de un imperio criminal de miles de millones de dólares. Una organización que ha cambiado la forma en que operan los cárteles mexicanos, como todos los imperios criminales que existieron antes. La pregunta más importante no es qué tan poderoso es,
sino cuánto tiempo podrá durar. La historia del mundo de los cárteles en México como un patrón claro. Ningún imperio dura para siempre. Los cárteles surgen, alcanzan la cima del poder y finalmente, algunos son destruidos por el gobierno, otros son eliminados por cárteles rivales, algunos colapsan debido a guerras internas. La pregunta ahora es, ¿seguirá el Ken ese mismo camino? ¿O el cártel del Mencho se convertirá en una de las organizaciones criminales más duraderas en la historia de México? Y hay otra pregunta. Una pregunta que investigadores, periodistas y expertos en seguridad han planteado durante años. ¿El hombre conocido como el Mencho será capturado o desaparecerá de la historia como algunos capos anteriores? Una leyenda del mundo criminal que nadie vio por última vez hasta que eso ocurra. La historia del Mencho aún no ha terminado, porque en el mundo de los cárteles, el poder nunca desaparece, solo pasa de una mano a otra y en algún lugar de las montañas de México. Quizás todavía hay un hombre observando, esperando, dirigiendo un imperio que la mayor parte del mundo solo conoce por dos nombres: el Mencho, el hombre más buscado del mundo,